Teoría del dinero y del crédito, una obra de Ludwig von Mises, traducción española de Antonio Riaño. Nota del traductor. Parece oportuno preceder este libro de una sucinta explicación sobre algunos términos técnicos alemanes sin traducción exacta a nuestra terminología. La palabra Unlaufsmittel del título de este libro presenta al traducirse al español la misma dificultad que presentó para el que compuso la edición inglesa. No hay un término español equivalente para el sentido en que el profesor Mises usa esta palabra. La traducción literal, medios de circulación, es absolutamente inapropiada, puesto que da idea de alguna relación con el currency, y no es esto lo que quiere decir el profesor Mises. Dinero bancario también resultaría una traducción equivocada, porque la palabra Unlaufsmittel emprende también a todos los sustitutivos del dinero emitidos por el Estado. El término instrumento de crédito, que a primera vista puede parecer satisfactorio, no se acuerda bien con la instancia del profesor Mises sobre la diferencia entre Unlaufsmittel y letras de cambio. Además, el profesor Mises dice explícitamente que la emisión de Unlaufsmittel no es una transacción de crédito. Por esto hemos adoptado en algunas ocasiones la expresión medios fiduciarios. Concuerda con la definición que da Mises de los Unlaufsmittel como sustitutivo del dinero no cubiertos por dinero, y evoca las controversias sobre la ley de Peel de 1844, que están en armonía con la actitud del profesor Mises. A continuación damos una lista de términos con la traducción al castellano. Prefacio a la segunda edición alemana. Cuando hace años se publicó la primera edición de este libro, las naciones y sus gobiernos se preparaban para la trágica empresa de la Gran Guerra. Lo hacían no simplemente amontonando armas y municiones en sus arsenales, sino mucho más por la proclamación y celosa propaganda de la ideología guerrera. El elemento económico más importante en esta ideología de guerra era el inflacionismo. Mi libro también trataba del problema de la inflación e intentaba demostrar lo improcedente de su doctrina, y se refería a los cambios que amenazaban a nuestro sistema monetario en un futuro inmediato. Esto suscitó ataques apasionados por parte de aquellas que preparaban el camino para una catástrofe monetaria. Algunos de los que lo atacaban alcanzaron pronto una gran influencia política y se hallaron capacitados para poner en práctica sus doctrinas y hacer la experiencia del inflacionismo en sus propios países. Nada hay más perverso que la afirmación corriente de que la economía se derrumba cuando se enfrenta con los problemas del periodo de guerra y postguerra.
Hacer semejante afirmación es ignorar la literatura de la teoría económica y confundir la economía con las doctrinas basadas en los datos obtenidos de los archivos sobre los escritos de los partidarios de la escuela histórico-empírico-realista. También nadie conoce mejor el inmediato futuro de la economía que los propios economistas, y son ellos los que más lamentan sus lagunas y fallos, pero la total dirección teorética que necesitaban los políticos de los últimos 10 años pudo haber sido aprendida en la doctrina existente. Los que se han burlado y rechazado de modo indolente como abstracción exangüe los resultados del trabajo científico debieran censurarse a sí mismos y no a los economistas. Es igualmente difícil comprender por qué pudo afirmarse que la experiencia de los últimos años hizo necesaria una revisión de la economía. Los tremendos y súbitos cambios en el valor de la moneda que hemos experimentado no dicen nada nuevo a los familiarizados con la historia monetaria. Tampoco las variaciones en el valor del dinero, ni sus consecuencias sociales, ni la manera en que los políticos reaccionaban ante ello, fueron cosa nueva para los economistas. Es verdad que estas experiencias eran una novedad para muchos estadistas, y esta es quizá la mejor prueba de que el profundo conocimiento de la historia profesada por estos no era sincero, sino simplemente un pretexto para sus propagandas mercantilistas. El hecho de que el presente libro, aunque inmutable en esencia, se publique ahora en una forma diferente a la primera edición, no se debe a razones como la de no poder explicar nuevos hechos mediante viejas doctrinas. Es cierto que durante los 12 años transcurridos desde que apareció la primera edición, la economía ha hecho grandes progresos, que es fuerza reconocer. Mis investigaciones sobre problemas de la ciencia cambiaria me han llevado a conclusiones que difieren de las de la primera edición. Mi manera de ver la teoría del interés es diferente en la actualidad a la de 1911, y aunque tanto al preparar la primera como esta edición me he visto obligado a omitir cualquier apreciación del problema del interés independiente de la teoría del cambio indirecto, en algunas partes del libro me ha sido necesario referirme al problema. Mi opinión sobre las crisis ha variado en un respecto. He llegado a la conclusión de que la teoría que expongo como una elaboración y a continuación de las doctrinas de Currency School en sí se explican suficientemente de las crisis y no en mero suplemento a la explicación referida en la teoría del cambio directo, como suponía en mi primera edición. Además, me he convencido de que la distinción entre estático y dinámico no puede faltar en una exposición de la teoría monetaria. Al escribir la primera edición, creía que podría hacerlo a fin de no suscitar erróneas interpretaciones por parte de los lectores alemanes, porque en un artículo aparecido poco antes de una revista muy leída, Altman había
usado los conceptos estático y dinámico aplicados a la teoría monetaria en un sentido que se apartaba de la terminología empleada por la moderna escuela americana. Sin embargo, desde entonces la distinción entre aquellos dos conceptos en la teoría moderna quizás se haya hecho familiar para todos los que hayan seguido el desenvolvimiento de la economía, aunque no sea de un modo muy íntimo. En la actualidad podemos emplear esos términos sin temor a confusiones con la terminología de Altman. He revisado en parte el capítulo de las consecuencias sociales de las variaciones en el valor del dinero a fin de aclarar el argumento. En la primera edición, el capítulo de la política monetaria contiene largas discusiones históricas. Las experiencias de los últimos años no nos proporcionan suficiente ilustración sobre la base fundamental para permitirnos la omisión de dichas discusiones. Se ha añadido una sección de los problemas de política bancaria actual y otra en la que se examina brevemente la teoría y la política monetaria de los estadistas. Siguiendo los deseos de varios colegas, también he incluido una versión corregida y aumentada de un breve ensayo sobre la clasificación de las teorías monetarias que fue publicado hace algunos años en el volumen 44 de Archive for Social Wissenschaft and Social Politik. Por lo demás, lejos de mis críticas a la avalancha de nuevas publicaciones consagradas a los problemas del dinero y crédito, como dice Spinoza, en la ciencia la verdad nos muestra a un mismo tiempo su propia naturaleza y la del error. Mi libro contiene argumentos críticos solamente cuando son necesarios para establecer mis propios puntos de vista y explicar o preparar la base de los mismos. Esta omisión puede justificarse fácilmente, ya que la tarea crítica se halla magistralmente realizada en dos admirables trabajos que han aparecido recientemente. El capítulo final de la tercera parte se trata de los problemas de política crediticia. Se ha reimpreso como estaba en la primera edición. Sus argumentos se refieren a la situación bancaria de 1911, pero el significado de sus conclusiones teóricas no parece que se haya alterado. Se complementa con la ya citada discusión de los problemas de política bancaria actual que ponen fin a la presente edición, pero aún en esta discusión adicional no hemos tratado de establecer conclusiones con carácter de validez absoluta. Su intención es meramente mostrar la naturaleza del problema planteado. La elección entre todas las soluciones posibles en cualquier caso individual depende de la valoración de los pros y los contras. La decisión entre ellos no es función de la economía, sino de la ciencia política. Viena, marzo de 1924. Lewis von Mises. Prefacio a la edición inglesa. El aspecto externo que presentan los problemas referentes a la política bancaria y monetaria cambia de un mes a otro y de un año
en año y de año en año. En medio de estos vaivenes, el aparato teorético que nos faculta para ocuparnos de estas cuestiones permanece inmutable. En efecto, el valor de la economía estriba en capacitarnos para reconocer la verdadera significación de los problemas desprovistos de sus rasgos accidentales. No es necesario un profundo conocimiento de esta ciencia para captar los efectos inmediatos de tal medida, pero la tarea de la economía es prever los efectos remotos y de esta manera permitirnos evitar aquellos actos que, intentando remediar un mal presente, siembren la semilla de mayores males para el futuro. Han transcurrido 10 años desde que se publicó la segunda edición de este libro. Durante este periodo, la apariencia externa de los problemas monetarios y bancarios ha variado completamente, pero un examen más detenido revela que la discusión ha versado siempre sobre los mismos puntos fundamentales. En aquella época Inglaterra se hallaba de nuevo en vías de elevar el valor oro de la libra al nivel de la preguerra. Se vio que los precios y los salarios se habían adaptado a un nivel más que haría más difícil la situación del empresario, y de este modo aumentaría la desproporción entre los salarios efectivos y los que debieran pagarse en un mercado libre. Evidentemente existían algunas razones para intentar el restablecimiento de la paridad oro, a pesar de las indudables desventajas de tal medida. La decisión debiera haber sido adoptada después de un examen de los pros y los contras de aquella política. El haber dado ese paso sin informar antes suficientemente al público de sus inevitables desventajas fortaleció extraordinariamente la oposición al patrón oro, y sin embargo los daños de que se lamentaba no eran debidos a la vuelta del patrón oro, sino únicamente a haber estabilizado el valor oro de la libra a un nivel más alto que el que correspondía a precios y salarios en el Reino Unido. Desde 1926 a 1929 la atención del mundo se concentró principalmente en la prosperidad americana. Como en todos los anteriores booms originados por la expansión del crédito, se creyó que la prosperidad perduraría eternamente y se hizo caso omiso de las advertencias de los economistas. El cambio de situación en 1929 y la consiguiente crisis económica no sorprendieron a los economistas. Lo habían previsto, aunque no pudieran predecir exactamente la fecha de su acontecimiento. Lo notable en esta situación no es el haber pasado por un periodo de expansión del crédito seguido de una fase de depresión, sino la forma en que los gobiernos han reaccionado y reaccionan ante estas circunstancias. En medio de la caída general de los precios, se hizo un esfuerzo universal para evitar el descenso de los salarios y emplear los recursos públicos de una parte en sostener empresas que de otro modo hubieran sucumbido ante la crisis
y de otra en ofrecer un estímulo artificial a la vida económica por medio de proyectos de obras públicas. Esto tuvo por consecuencia eliminar precisamente aquellas fuerzas que en anteriores depresiones habían efectuado el ajuste de precios y salarios o las circunstancias existentes. De este modo facilitar el camino al resurgimiento. Se ignoró esta triste realidad que la estabilización de salarios ha de llevar consigo un aumento del paro y hacer constante la desproporción entre precios y costos y entre producción y venta, que es un síntoma de la crisis. Esta actitud fue dictada por consideraciones puramente políticas. Los gobiernos no quisieron causar inquietud entre las masas de sus asalariados. No osaron oponer la doctrina que considera los salarios altos como el ideal económico más importante, y que la política de sindicatos y la intervención gubernamental puede mantener el nivel de salarios durante un periodo de descenso de precios, y por tanto hicieron todo lo posible para aminorar o hacer desaparecer por completo la presión que las circunstancias ejercían sobre el nivel de salarios, a fin de impedir ofertas inferiores a los salarios señalados por los sindicatos. Concedieron un subsidio de paro a las crecientes masas de los sin trabajo y prohibieron a los bancos centrales la elevación del tipo de interés y las restricciones del crédito, para que de esta manera dar libre juego al proceso de evacuación de la crisis. Cuando los gobiernos no se sienten suficientemente fuertes para procurarse por medio de impuestos o empréstitos los recursos necesarios para atender a los gastos que consideran irreducibles, o por el contrario, para restringir los gastos que puedan efectuar con sus rentas, acuden a la emisión de billetes inconvertibles, lo que trae como consecuencia un abaratamiento del dinero. Esto ha ocurrido más de una vez en la historia de Europa y América, pero el motivo de los recientes experimentos de depreciación no ha sido en ningún modo un motivo fiscal. El contenido oro de la unidad monetaria se ha reducido para mantener el nivel interior de salarios y precios y para asegurar las ventajas de la industria nacional contra sus competidores en el comercio internacional. El reclamar una tal actuación no es cosa nueva ni en Europa ni en América, pero en todos los casos anteriores, con pocas, aunque notables excepciones, los que han pedido esto han carecido de medios para asegurar su cumplimiento. Sin embargo, en este caso, la Gran Bretaña comenzó por abandonar el contenido oro que la libra tenía anteriormente. En lugar de conservar su valor oro empleando el usual e infalible remedio de la elevación del interés, el gobierno y el Parlamento del Reino Unido, con un interés de 4,5%, prefirieron detener la conversión de billetes a la antigua paridad legal y de este modo causar una baja considerable en el valor de la libra. El objeto fue evitar
un ulterior descenso en los precios en Inglaterra y sobre todo impedir aparentemente una situación en que la reducción de salarios fuese necesaria. El ejemplo de Gran Bretaña fue seguido por otros países, especialmente por los Estados Unidos. El presidente Roosevelt redujo el contenido oro del dólar porque deseaba impedir un descenso de salarios y restaurar el nivel de precios del periodo de prosperidad que había existido entre 1926 y 1929. En Europa Central, el primer país que imitó el ejemplo de la Gran Bretaña fue la República de Checoslovaquia. Durante los años inmediatos a la guerra, Checoslovaquia, por razones de prestigio, había seguido de un modo indolente una política que tendía a la elevación del valor de la corona, no cejando hasta que se vio forzada a reconocer que la elevación del valor de su divisa había de perjudicar la exportación de sus productos, lo que facilitaría la importación de productos extranjeros, con el consiguiente daño para la solvencia de todas las empresas que habían obtenido una mayor o menor porción de su capital por medio del crédito bancario. Sin embargo, durante las primeras semanas de este año, la paridad oro de la corona se redujo a fin de aliviar la carga de las empresas deudoras y para evitar el descenso de salarios y precios, y de este modo estimular la exportación y restringir la importación. Nada tan debatido hoy en día en todos los países como la cuestión de si debe mantenerse o reducirse el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Es evidente que la afirmación universal es que lo único necesario es la reducción del poder adquisitivo a su nivel anterior, o por lo menos impedir un alza superior de su nivel actual. Pero si esto es todo lo que se necesita, es muy difícil comprender por qué ha de señalarse siempre el nivel 1926-1929 y no el de 1913. Si se piensa que los números índices no proveen de un instrumento de política monetaria con una base sólida y haciéndole independiente de los distintos programas económicos de los gobiernos y partidos políticos, quizás pudiera referirme a lo que he dicho en este libro sobre la imposibilidad de destacar un método especial para calcular los números índices como el único exacto científicamente y considerar a todos los demás como erróneos. Existen muchas formas de calcular el poder adquisitivo por medio de los números índices, y cada uno de ellos es exacto considerarlo desde un cierto punto de vista, pero todos ellos son asimismo erróneos considerados desde otros puntos de vista diferentes e igualmente sostenibles. Desde el momento que cada método de cálculo produce resultados distintos y que cada uno de estos, tomado como base de estudios, servirá a ciertos intereses y perjudicará a otros, es evidente que habrá partidarios de unos y otros métodos según los favorezcamos o perjudiquen. Si el maniobrar con el poder adquisitivo se considera como un arma legítima de la política monetaria,
el problema del nivel al que ha de fijarse dicho poder adquisitivo alcanzará la más alta significación política. Bajo el patrón oro, la determinación del valor del dinero depende del margen de beneficios de la producción de oro. Para algunos esto puede parecer una desventaja y es cierto que introduce un valor imponderable en la actividad económica. No obstante, esto no expone los precios de las mercancías disponibles a los cambios violentos y súbitos provenientes del campo monetario. Las variaciones más importantes en el valor del dinero experimentadas durante el último siglo no han sido originadas por las circunstancias que atravesó la producción de oro, sino por las políticas gubernamentales y de los bancos de emisión. El que el valor del dinero dependa de la producción de oro significa que es independiente. El que el valor del dinero dependa de la producción de oro significa que es independiente de la política del momento. El separar las monedas de una paridad oro definitiva e inmutable ha hecho que el valor del dinero constituya un juguete de la política. Hoy día vemos que ciertas consideraciones acerca del valor del dinero relegan a segundo término todas las demás, tanto en el campo de la política económica nacional como internacional. Aún no nos hallamos muy lejos de la situación que entendía por política económica el problema de la influencia del poder adquisitivo del dinero. Hemos de mantener el actual contenido oro de la unidad monetaria o por el contrario nos encaminamos hacia un contenido oro más bajo. Esta interrogante constituye hoy día el principal punto de discusión de todas las políticas económicas europeas y americanas. Quizás nos encontramos en plena carrera hacia una reducción del contenido de la unidad monetaria con objeto de obtener ventajas transitorias que por otra parte se basan en la autodecepción, en la guerra comercial que los países del mundo civilizado han sostenido durante varias décadas con acritud creciente y con efectos desastrosos para el bienestar de sus ciudadanos. El denominar a esta situación una emancipación del oro es poco adecuado. Ninguno de los países que han abandonado el patrón oro durante los últimos años ha sido capaz de perjudicar la significación del oro como un medio de cambio interior o internacional. Lo que ha ocurrido no ha sido una separación del oro, sino de la antigua paridad legal de la unidad monetaria y sobre todo una reducción de la carga del deudor a costa del acreedor. Si bien el principal objeto de tales medidas pudo ser el asegurar la mayor estabilidad posible de los salarios nominales y aún también de los precios en ocasiones. Además de los países que han rebajado el valor oro de sus monedas por las razones indicadas, existe otro grupo que se resiste a reconocer la depreciación de sus monedas oro producida por una expansión excesiva de la circulación fiduciaria y mantienen la ficción de que sus unidades monetarias
poseen todavía su valor oro legal o por lo menos un valor oro superior a su verdadero nivel. A fin de sostener esta ficción, han dictado normas que obligan a los exportadores a vender las divisas extranjeras a su valor oro legal, es decir, con una pérdida considerable. El hecho de que el importe del dinero extranjero vendido a los bancos centrales en tales circunstancias disminuya enormemente es difícil de explicar. De este modo surge en estos países un retraimiento de las divisas extranjeras. Estas no pueden obtenerse, a los precios prescritos y el Banco Central no puede acudir al mercado ilícito en el que contratan divisas a su precio exacto, ya que se resiste a pagarlo. Este retraimiento sirve de disculpa para hablar de dificultades de transferencia y de prohibiciones de pago de intereses y amortizaciones a los países extranjeros. Esto ha llevado el crédito internacional a un estancamiento. Los intereses y amortización de antiguas deudas, cuando se pagan, se hace con mucha irregularidad y, como es de esperar, difícilmente se conseguirán nuevas transacciones internacionales a crédito, y en un futuro próximo se harán imposibles los préstamos al extranjero, porque poco a poco se ha aceptado el principio de que cualquier gobierno puede prohibir el pago de deudas extranjeras en cualquier momento y sobre pretexto de una política cambiaria. El verdadero significado de la política de divisas se disiente hasta el verdadero significado de la política de divisas se discute hasta la saciedad en el presente libro. Aquí únicamente señalaremos que esta política ha perjudicado mucho más gravemente las relaciones económicas internacionales durante los últimos 3 años que el proteccionismo durante los 50 y 60 anteriores, aún incluyendo las medidas adoptadas durante la Guerra Mundial, prescindiendo de si es materia o no de la facultad discrecional de cada gobierno. El ahogo del crédito internacional no puede remediarse sino haciendo patente que el retraimiento de las divisas extranjeras es debido a aquellas medidas encaminadas a detener el pago de interés a los países extranjeros y también a prohibir los pagos de intereses y amortización a sus ciudadanos. Su única solución sería libertar a las transacciones internacionales a crédito de la influencia de las leyes interiores y crear un código internacional garantizado y puesto en vigor por la Sociedad de las Naciones. En caso contrario, apenas se hará posible la concesión de nuevos créditos internacionales. Desde el momento en que todas las naciones están igualmente interesadas
en la restauración del crédito internacional, es probable que se hagan intentos en esta dirección durante los próximos años, ya que Europa no sucumbe ante guerras ni revoluciones. Pero el sistema monetario que constituye el fundamento de tal acuerdo ha de basarse necesariamente en el oro. El oro no es una base ideal para un sistema monetario. Como todas las creaciones humanas, el patrón oro no está libre de fallos, pero en las actuales circunstancias no existe otro camino para emancipar el sistema monetario de las influencias de los partidos políticos y de las intervenciones gubernamentales ya en el presente, ya en cuanto puede preverse en el futuro. Y ningún sistema monetario que no esté libre de esas influencias podrá constituir la base de transacciones crediticias. Lo que censuran el patrón oro no debieron olvidar que él fue quien hizo posible la civilización del siglo XIX extenderse más allá de los antiguos países capitalistas de la Europa occidental, haciendo asimismo la riqueza de estos países capaz de desarrollar el resto del mundo. Los ahorros de unos pocos países capitalistas adelantados de Europa han dado nacimiento al moderno utillaje de la producción en todo el mundo. Si los países deudores no pagan sus deudas, es indudable que mejorarán su situación inmediata, pero es muy discutible si no se perjudicarán grandemente en su futuro. Por consiguiente, al discutir el problema monetario, parece un error hablar de la oposición entre los intereses de las naciones acreedoras y deudoras y entre las que se hallan bien provistas de capital y las que no lo están. Esto va en beneficio de los países más pobres que dependen de la importación de capital extranjero para el desarrollo de sus fuentes productivas y para los cuales el ahogo del crédito internacional parece tan peligroso. La dislocación del sistema crediticio y monetario que se extiende en la actualidad por doquier no se debe. El hecho no puede repetirse con mucha frecuencia a una falta de adecuación del patrón oro. La caída de precios durante los últimos 5 años y por lo cual se censura el sistema monetario actual no es defecto del patrón oro, sino consecuencia inevitable de la expansión del crédito que condujo finalmente a un colapso. Y el remedio que se propone como más adecuado es la expansión del crédito, que indudablemente pudiera llevarnos a un boom transitorio, pero que a la postre habrá de desembocar en una crisis más grave. Las dificultades del sistema monetario y creditación son solamente una parte de las grandes dificultades económicas por la que el mundo atraviesa. No solamente son aquellos los que se hallan desajustados, sino el total del sistema económico. Durante los pasados años, la política económica de todos los países ha estado en contradicción con los principios sobre los que desencadenó
el bienestar de las naciones durante el siglo XX. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el párrafo. Hoy día se considera como un mal la división internacional del trabajo y se propugna un retorno a la anarquía de los viejos tiempos. Hacemos una pausa.